Nicodemo, el maestro que buscó la verdad. Nicodemo es uno de esos personajes que aparecen discretamente en el Evangelio, pero cuya historia encierra una profundidad espiritual inmensa. Era un hombre de prestigio, un maestro de la ley, un fariseo respetado, un miembro del Sanedrín. Su vida parecía perfecta ante los ojos humanos: conocimiento, autoridad, reputación y religiosidad. Sin embargo, en el silencio de la noche, algo en su interior no le dejaba en paz. Había escuchado de un hombre llamado Jesús, un rabí de Nazaret, cuyas palabras y milagros conmovían al pueblo. Nicodemo no podía permanecer indiferente. Sabía que había algo distinto en aquel hombre. Y así comienza una de las conversaciones más reveladoras de toda la Escritura: el diálogo entre el Maestro de Israel y el Maestro de los cielos. La Biblia dice en Juan 3: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ese encuentro nocturno es el reflejo de una búsqueda espiritual profunda. Nicodemo tenía conocimiento religioso, pero le faltaba la experiencia del nuevo nacimiento. Y Jesús, con palabras directas y llenas de verdad, le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aquí comienza la enseñanza más poderosa que Jesús le dio a un religioso: no basta con la religión, se necesita nacer de nuevo. Nicodemo representa a muchos que creen conocer a Dios por su tradición, por su estudio o por su moralidad, pero que aún no han tenido un encuentro personal con Cristo. Jesús lo llevó a comprender que la vida eterna no se alcanza por esfuerzo humano ni por conocimiento, sino por una transformación espiritual que solo el Espíritu Santo puede producir. Nicodemo, confundido, pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús, con paciencia divina, le explica: el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento no es un cambio externo, sino interno. Es un milagro de regeneración. Es cuando el Espíritu Santo toma un corazón muerto en pecado y lo hace vivir para Dios. Nicodemo, que tanto sabía de la ley, no entendía la gracia. Y Jesús le dice: eres tu maestro de Israel, y no sabes esto. ¿Cuántas veces sucede lo mismo hoy? Muchos enseñan de Dios, pero no lo conocen realmente. Conocen la letra, pero no la vida. Nicodemo estaba frente al Hijo de Dios, pero aún su mente estaba atrapada en lo natural. Jesús le revela entonces el corazón del Evangelio: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue la respuesta que Nicodemo necesitaba. Jesús no le ofreció una nueva ley, ni una religión más exigente. Le ofreció amor, perdón y vida eterna. Le habló del amor del Padre, del sacrificio del Hijo y del poder del Espíritu. Nicodemo fue testigo de una revelación celestial. Aquella noche cambió su vida para siempre, aunque quizás en ese momento no lo comprendió del todo. El hecho de que Nicodemo se acercara de noche tiene un profundo simbolismo espiritual. La noche representa la oscuridad de la duda, el temor, la búsqueda, el vacío interior. Pero también es en la noche donde muchos han encontrado la luz de Cristo. Nicodemo salió de su casa bajo la oscuridad, pero esa misma noche, la luz del mundo iluminó su alma. Jesús le mostró que el reino no se hereda por linaje ni por posición, sino por fe. Nicodemo descubrió que la salvación no es una teoría, sino una experiencia viva. Pasaron los años, y aunque el Evangelio no relata inmediatamente su reacción, más adelante vemos a Nicodemo aparecer de nuevo. En Juan 7, cuando los fariseos intentan condenar a Jesús sin juicio, Nicodemo se levanta en medio del Sanedrín y dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Es la voz de alguien que ha comenzado a ser transformado. Aquel que vino de noche ahora habla con luz. Ya no se esconde, sino que defiende la justicia. Su corazón,
antes temeroso, empieza a manifestar valor. Aunque todavía no se declara abiertamente discípulo, su fe está creciendo. Nicodemo está dejando de lado el temor del hombre para seguir la verdad de Dios. Este proceso refleja la obra del Espíritu en el creyente. Nadie pasa de las tinieblas a la plena luz de un día para el otro. El nuevo nacimiento comienza con una semilla de fe, con un encuentro, con una palabra que arde en el alma. Nicodemo estaba siendo moldeado por la palabra de Cristo. Aquel diálogo nocturno lo había marcado. El Espíritu Santo trabajaba en su corazón, convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio. El tercer y último momento en que Nicodemo aparece en el Evangelio es en Juan 19 después de la crucifixión de Jesús. Dice la Escritura, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y áloes, como de 100 libras. ¡Qué transformación gloriosa! El hombre que antes venía de noche ahora camina a plena luz del día, no para hablar, sino para honrar públicamente al Señor crucificado. Ya no teme a los hombres, ni a la muerte, ni a la opinión del Sanedrín. Nicodemo ha nacido de nuevo. Su fe se manifiesta en amor y en obras. Su silencio ahora está lleno de devoción. Él participa del entierro de Jesús junto a José de Arimatea, y lo hace con generosidad, con un corazón rendido. Nicodemo, el maestro de la ley, se convierte en siervo del crucificado. Aquí está la evidencia del nuevo nacimiento, el cambio de prioridades, la transformación del corazón, la rendición total a Cristo. Nicodemo pasó de la religión a la relación, de la teoría a la práctica, de la oscuridad a la luz, del temor al testimonio. Su historia nos enseña que ningún conocimiento humano puede sustituir la experiencia del Espíritu Santo. No importa cuántos títulos, cuánta reputación, cuánta sabiduría tenga un hombre. Si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El mensaje de Nicodemo sigue vivo para nosotros hoy. Muchos en la iglesia son como él. Conocen las Escrituras, asisten a cultos, hablan de Dios, pero aún no han tenido ese encuentro personal y transformador con Cristo. Jesús sigue diciendo, es necesario nacer de nuevo. Ese necesario no es una sugerencia, es un llamado urgente. El nuevo nacimiento no es una emoción pasajera ni una decisión superficial. Es una obra del Espíritu que produce frutos visibles de cambio, amor, humildad y obediencia. Nicodemo nos enseña también que no hay encuentro con Jesús que sea en vano. Aun cuando se acercó de noche, Jesús no lo rechazó. El Maestro lo recibió, lo escuchó y le habló con ternura. Así es nuestro Señor. No desprecia a quien lo busca sinceramente. Puedes venir a Él en medio de tu oscuridad, de tus dudas, de tu pecado, y Él te recibirá. Jesús no condenó a Nicodemo por ser fariseo, le mostró el camino de la salvación. Cristo no vino a juzgar, sino a salvar. Cada creyente puede verse reflejado en este hombre. Todos, de alguna manera, hemos sido Nicodemo, buscadores de la verdad, llenos de preguntas, confundidos, inseguros. Pero cuando Jesús entra en nuestra vida, todo cambia. El Espíritu Santo enciende una nueva luz y comenzamos a entender lo que antes no podíamos. La vida cristiana es eso. Un proceso continuo de revelación y transformación. Lo que comenzó en la noche se convierte en un amanecer glorioso. Nicodemo también representa la valentía de aquellos que se atreven a salir del sistema religioso para seguir a Cristo. En su tiempo, reconocer a Jesús era peligroso. Podía costarle su posición, su reputación, incluso su vida. Pero él eligió la verdad. En los tiempos modernos, muchos aún deben tomar decisiones difíciles. Seguir a Cristo aunque signifique perder amistades, estatus o ser criticados. Nicodemo nos anima a ser fieles, a no avergonzarnos del Evangelio, a ser discípulos verdaderos en medio de una generación incrédula. Al contemplar su transformación, vemos la fidelidad de Dios. Aquel que empezó la buena obra en Nicodemo la perfeccionó. Lo mismo hace el Señor con nosotros. Si un día oímos su voz y creímos,
Él seguirá trabajando hasta que la imagen de Cristo se forme plenamente en nosotros. No importa cómo comiences, sino cómo termines. Nicodemo comenzó temeroso, pero terminó valiente. Comenzó escondido, pero terminó público. Comenzó en tinieblas, pero terminó en luz. Así obra la gracia. La vida de Nicodemo nos invita a 3 grandes lecciones espirituales. Primero, que la búsqueda de la verdad nos lleva a Cristo. Todo anhelo genuino de conocer a Dios encuentra su respuesta en Jesús. Segundo, que la fe requiere valentía. No podemos quedarnos en la noche de la duda. Debemos salir a la luz, confesar a Cristo abiertamente. Y tercero, que la verdadera fe se manifiesta en obras de amor y adoración. Nicodemo mostró su fe al honrar el cuerpo de Jesús. Así también, quien ama a Cristo lo demuestra con su entrega, su servicio y su testimonio. Hoy, el Espíritu Santo sigue invitando a los Nicodemos de este tiempo. Quizás tú también tienes preguntas, inquietudes, vacíos. El Señor te dice, ven de noche si es necesario, pero ven. Jesús te espera para hablarte del nuevo nacimiento, para mostrarte el amor del Padre y para llenarte de vida eterna. El mismo que habló con Nicodemo te habla hoy, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y cuando esa verdad penetra el corazón, no hay vuelta atrás. Nicodemo descubrió que la salvación no es una teoría, sino una persona, Jesucristo. Él es la luz que disipa toda oscuridad, el agua viva que sacia toda sed, el espíritu que renueva toda alma. Nicodemo murió sabiendo que había encontrado la verdad que tanto buscaba. Que ese mismo fuego arda también en nosotros. Que nuestra fe no se quede en conocimiento, sino que se convierta en una vida rendida al Señor. Así como Nicodemo pasó del miedo al testimonio, nosotros también somos llamados a vivir sin vergüenza del Evangelio. Que el mundo sepa a quién pertenecemos, que se note en nuestras palabras, en nuestras obras, en nuestra forma de amar. Que el Espíritu Santo nos recuerde cada día que somos nuevas criaturas, nacidas del agua y del Espíritu, para la gloria de Dios.